Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Hace algunos años conocí a una persona muy generosa. Recuerdo muy bien lo que me dijo y lo tengo muy fresco, como que si hubiese sido ayer, pero realmente pasó hace muchos años. Esa persona me dijo: te voy a ayudar con la colegiatura completa en el seminario los años que necesites estudiar. Al principio recuerdo que no le creí mucho, y tampoco mis padres, pues era alguien que vivía en otro país. Apenas si lo habíamos conocido en unas conferencias que él había venido a dar a México. Y realmente no hay otra manera de decirlo. Sin duda, él tiene un corazón generoso que sin duda sé y estoy convencido de que no permite que alguien regrese con las manos vacías. El apóstol Pablo siempre, en casi todas sus cartas, hizo énfasis en este aspecto importante de ser generoso. Y esa persona que prometió ayudarme durante mi estadía en el seminario, pese a mi incredulidad y a la incredulidad de mis padres, el hermano Hans, que así se llama, cumplió con lo que había prometido. Durante 4 años recibí su apoyo íntegramente, 4 años ayudándonos, que fueron tiempos de gozo y de alegría, porque sabía que alguien se estaba esforzando, sabía que había una comunidad que se estaba esforzando por ayudarme. Y eso permitió también que valorara el apoyo que estaba recibiendo y aprovechara el tiempo en el seminario para estudiar y prepararme. El hermano Hans sembró algo, y esa semilla del evangelio sin duda se sigue proclamando y predicando. Y Dios, en su voluntad, me eligió, me llamó para este ministerio. Y hoy ustedes, como iglesia Emmanuel, sin duda son bendecidos por alguien que un día decidió bendecir. Por eso Pablo en esta carta nos habla mucho de la generosidad. Pero también en otra de sus cartas él nos habla de la generosidad. Por ejemplo, a la iglesia, a los filipenses, él pidió que prestaran atención a este tema. Pablo pidió a la iglesia, a los filipenses, que por ejemplo Epafrodito fuese recibido como lo que era, un siervo de Dios, y no solo él, sino todos aquellos que ejercían el ministerio como él. Dice en el capítulo 2, versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, como Epafrodito, alguien que estaba sirviendo en el ministerio. Y en esta misma carta, Pablo reconoció a la iglesia por su respuesta a la solicitud, y él alabó a la iglesia por la prontitud de tomar en cuenta esta petición. Ahí mismo en esta carta, en Filipenses 4:18, el apóstol escribió: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba reconociendo que la iglesia fue generosa con él, con ellos, que cuando Epafrodito regresó a donde Pablo, Epafrodito iba con las manos llenas. Y en la carta entonces a los Corintios, el apóstol Pablo aborda este tema, sin duda un tema sumamente importante. Él reconoce a las iglesias de Macedonia que en medio de las persecuciones, en medio de las pobrezas que había en la iglesia, tuvieron generosidad para ayudar a los necesitados. La pregunta: ¿cuál era la condición de estas iglesias de Macedonia?
Dice 2 Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Iglesias pobres pero generosas. ¿Hasta dónde ellos llegaron, hermanos? Dice el apóstol Pablo que dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Ahí mismo, en el capítulo 8, versículo 3 de esta carta, 2 Corintios, dice el apóstol Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora podría pensarse que Pablo le está exigiendo a la iglesia y le está diciendo, tienen que hacerlo. Y entonces él abre como ese argumento y ese paréntesis ahí. En el versículo 4 dice, pidiéndonos, o sea, las iglesias de Macedonia le estaban pidiendo al apóstol, dice, con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, Pablo dice, bueno, esto se da de corazón y voluntariamente. Voluntariamente, no a la fuerza. ¿Qué movía, hermanos? ¿Qué movía a estas iglesias de Macedonia ser generosos? No era algún interés en particular. En verdad lo que vemos aquí es la correspondencia del amor que ellos habían recibido del Señor. Por eso en el versículo 9 de este mismo pasaje la Escritura dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Eso era el motor, hermanos, que movía a las iglesias de Macedonia. El inefable amor del Señor. Así como Cristo había sido generoso con ellos, al despojarse a sí mismo, ellos debían hacerlo también con sus hermanos. Entonces, vemos aquí en el contexto del pasaje que estamos leyendo, cómo Pablo ha hablado muy bien de las iglesias de Macedonia, sobre la generosidad de los hermanos de Acaya, de cómo ellos estaban preparados para ayudar a los necesitados. De hecho, en el capítulo 9, versículo 2, nos dice que la iglesia llevaba un año preparando la ayuda y que eso había motivado a otros hermanos de la zona. Pablo, consciente e informado de esto, envió una comisión para asegurarse que lo que él creía fuese así. Por eso en el versículo 3 de este capítulo él dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, yo he hablado muy bien de ustedes. Con las iglesias de Macedonia yo he dicho que los hermanos de Acaya son hermanos súper generosos. Ahora, creo también me tuve que preparar, por eso les estoy enviando una comisión para que primero confirme esto y segundo, ustedes se puedan preparar. Por eso ahí en el pasaje dice, para que nuestro gloriarnos no sea en vano. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara que este apoyo, esta ayuda, no es a la fuerza. Yo creo que eso es importante, hermanos. Ayudar, ser generoso es algo voluntario, no es obligatorio. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 él dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hermanos, es sabido, es conocido
de que cuando las cosas se hacen voluntariamente, la persona lo hace con generosidad. ¿Sí? Y aquí algo que a mí me llama la atención mientras reflexionaba en el texto, es que sin duda, yo creo que tú y yo estamos convencidos de que Dios es poderoso, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Sí? Y no solamente es poderoso, Él puede bendecir a alguien directamente. ¿Sí? Dios no necesita de nuestra ayuda, como si dijera el Señor, por favor, ayuda al necesitado. Dios no te necesita. Dios puede proveer directamente a los pobres sin tu ayuda. Él no necesita de nosotros para sustentar a sus hijos. No nos necesita, hermanos. Si ahí pensabas que eres indispensable para Dios en esta obra, lamento decepcionarte. Dios no te necesita para ayudar a los pobres. Lo siento, pero así es. Ahora la pregunta entonces es: ¿por qué nos pide? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios te pide que seas generoso? Porque una y otra vez en la palabra encontramos este mensaje. Encontramos esta palabra donde el Señor nos dice que ayudemos al pobre, a la viuda, al necesitado, al desamparado. Una y otra vez el Señor nos repite en su palabra. ¿Por qué lo hace? Quiero que reflexionemos en 3 aspectos. Primero, porque esta es la manera en cómo tú das frutos. O sea, cuando nosotros ayudamos, los beneficiados en esto somos nosotros. Entonces, ser generoso nos beneficia a nosotros porque es la manera, es la forma en cómo tú das frutos. Pablo escribió así en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 17. Escuche lo que dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Por lo tanto, hermanos, damos frutos en proporción a lo que hemos sembrado. No podemos esperar muchos frutos si hemos sembrado poco. Y entonces Pablo aquí está diciendo que en primer lugar, Dios nos dice: sé generoso, porque eso hace que nosotros demos frutos. Entonces los beneficiados somos nosotros. Por eso Dios nos dice: sé generoso. Ahora, hermanos, Pablo aplica un principio aquí de agricultura en el versículo 6 que quiero leer. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará de esa manera, generosamente. Pablo está aplicando este principio de agricultura, que en la cosecha es cuando nosotros sembramos algo. Aquí no somos agricultores, pero por lo menos hemos escuchado cómo sucede esto, hermanos. O sea, en la agricultura, que lo que se recoge está siempre en proporción a lo que se siembra. O sea, no puedes cosechar, no sé, mucho maíz o mucho frijol si has sembrado poco. Entonces el Señor está aplicando este principio de generosidad diciendo: esto es lo que sucede. Ahora, Dios prospera al alma generosa. ¿Sí? Proverbios 11:25 dice, el pasaje que leíamos hace ratos, nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es que cuando nosotros ayudamos, los primeros, los número 1 beneficiados somos nosotros.
porque el resultado de la generosidad es fruto en nuestras vidas. ¿Sí? Pero yo quiero que veas, no en sí las bendiciones, porque son muchas, si pudiéramos enumerar cuántas bendiciones hemos recibido, yo creo que hemos recibido muchas bendiciones, pero el Señor no te quiere llevar ahí a que veas las bendiciones, sino que veas los beneficios que recibimos. En primer lugar, a Cristo. Es decir, hermanos, el motor que nos mueve a ser generosos. ¿Qué nos está motivando a ayudar a alguien? Por eso, si tú pones tu mirada en las bendiciones, que son muchas, nos vamos a perder del verdadero objetivo. El objetivo es que miremos a Cristo, quien es la fuente de toda bendición. Entonces, ¿cuál es el motor de tu generosidad? Lo que hemos leído en la palabra del Señor es que el motor de nuestra generosidad es el amor inefable de Cristo. Sin embargo, Dios promete recompensar con creces cuando nosotros somos generosos y lo hacemos de corazón. Entonces hemos dicho, ¿por qué nos pide el Señor mostrar generosidad? Número 1, porque es la manera en cómo tú das fruto. Número 2, ¿por qué el Señor nos pide ser generosos? Porque es la manera en cómo Él, o sea, Dios, trabaja en tu corazón. ¿Sí? Es la forma en cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Amados hermanos, sin duda, nosotros somos muy dependientes de las cosas de este mundo. Nos cuesta mucho y de hecho nos da mucha ansiedad pensar en el futuro, en lo que va a pasar. ¿Por qué muchas personas les cuesta desprenderse de lo que tienen? ¿Por qué batallan? ¿Por qué luchan con eso? La respuesta a la pregunta es porque hay mucho egoísmo en su corazón. Sí, por eso. ¿Han escuchado ese dicho muy común y popular que dice, primero mis dientes, complétenlo? No lo saben, ¿verdad? Perdón, pensé que lo sabíamos. Primero mis dientes, dice ese dicho. Sin embargo, Cristo nos ha dado ejemplo de generosidad. Primero, no siendo egoísta. Porque alguien que es egoísta es alguien que está pensando en sí mismo, en lo que tiene, pero que no puede y no quiere compartir. Pablo mismo mostró generosidad hacia sus hermanos antes de procurarse a sí mismo. De hecho, en la carta a los Filipenses, él lo da a conocer. Él dice, no sé qué escoger, si quedarme de este lado de la eternidad con todo lo que implica. Pablo está escribiendo desde la cárcel y lo que estaba experimentando en la cárcel era dolor, era angustia, escasez, muchas cosas, pero él llega a un momento y dice, no sé qué escoger, o partir con Cristo, que es muchísimo mejor, o quedarme de este lado de la eternidad. Pero él ya lo tenía resuelto. Él dijo, me quedo, y me quedo por amor a ustedes. Por eso en su primera carta, en 1 Corintios 13:5, el apóstol Pablo nos habla del verdadero amor. O sea, el corazón generoso no busca lo suyo. Un corazón generoso no piensa en lo suyo. Entonces preguntamos, ¿cuál es el resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas? El versículo 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, vean nada más, amados hermanos, ¿por qué el Señor nos pide ser generosos? Porque es la manera en cómo Dios trabaja en tu corazón.
Por eso el apóstol dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amados hermanos, cuando damos, no lo damos con tristeza, ni tampoco por necesidad. Pero ese es el resultado que estamos viendo aquí. Ese resultado como tal tiene que ver con el corazón. Por eso el texto enfatiza, cada uno dé como propuso en su corazón. Primero esto, hermanos, es voluntario, ¿sí? Es voluntario, no a la fuerza. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso, como dispuso, no es a la fuerza. ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas voluntariamente? Pablo dice, lo hacemos con gozo y no con tristeza. De hecho, hermanos, la palabra tristeza aquí se traduce con reservas, con remordimiento. Es decir, algo como que tienes que hacer formalmente, pero sin el gozo. Es como decir, bueno, ya me lo estás pidiendo, no quiero dártelo, pero te lo voy a dar, pero no tan convencido. Cuando alguien hace eso, lo está haciendo con tristeza, con remordimiento. ¿Han visto a alguien así? Normalmente se ve mucho más en los niños, pero esto no significa que solamente se dé en los niños. Esto se da en todos los niveles. Pero los niños expresan muy claramente sus emociones y cuando están jugando, algún juguete en particular, y empiezan a pelear porque los dos niños quieren el mismo juguete, es donde interviene la madre o el padre y les dice, compartan. Y entonces, ¿qué hacen en los niños? Primero dicen que no quieren compartir porque es su juguete favorito. Pero como ya habló la autoridad, entonces no tienen opción que hacerlo. Y hacen una cara así de, no quiero, pero ahí está, ¿verdad? Pablo está diciendo, cuando tú haces eso, lo estás dando con tristeza. No lo quieres hacer, pero bueno, no tengo opción. El pastor me habló y dijo que voy a hacer esto. Bueno, pues no tenía opción, lo voy a hacer, ¿verdad? Eso es hacerlo con tristeza. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que si nosotros hacemos eso, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué hace, hermanos? Dice, ama a quienes, al dador alegre. Esto es verdad. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con gozo, hermanos, con alegría. Pero aquella persona que lo da con remordimiento y con tristeza en su corazón, Dios dice, Dios nos conoce, hermanos. ¿Por qué nos pide entonces el Señor que seamos generosos? Primero, dijimos, porque es la forma en cómo tú das frutos. ¿Sí? Segundo, porque es la forma en cómo Él trabaja en tu corazón. Tu corazón. Porque ahí está el punto central. Tu corazón. Y tercero, para que pongas atención en Él y no en lo que Él te da. Normalmente siempre hacemos lo opuesto, hermanos. Siempre pensamos en las bendiciones de Dios, pero no en Dios que nos da su bendición. Y siempre estamos luchando con eso. Ponemos nuestra esperanza en lo terrenal, en lo que nos da seguridad, ya sea posesiones, un buen trabajo, familia, amigos, y perdemos de vista al dador, a la fuente de todo bien.
Y entonces aquí es importante preguntarnos, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué dice la Biblia? El versículo 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Quién es Dios? Es un Dios que provee. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué está diciendo el pasaje aquí? Presta atención a lo que dice el apóstol Pablo. Que Él no solamente ha provisto ayer, Él no solamente provee hoy, sino que Él proveerá mañana. Por eso aquí, mira los verbos que usa el apóstol Pablo, dice, pues Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá. Es una palabra que está en futuro. No solo ha provisto ayer, no solo ha provisto hoy, sino que Él proveerá. Esto es lo que Dios hace. Pero ahí está el problema de nosotros, hermanos, porque siempre luchamos con el mañana. Siempre estamos luchando con el mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder cuando ya esté grande, cuando ya esté viejecito? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Será que mis hijos van a cuidar de mí? ¿O me van a mandar al asilo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y entonces empezamos a angustiarnos y hay personas que se les va el sueño. No pueden dormir pensando en el mañana. Pero el apóstol Pablo, la palabra del Señor dice que Dios es quien provee hoy y proveerá mañana. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Y yo creo que lo podemos constatar a cada momento. Dios no nos ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Él ha provisto para tu necesidad. Él sigue proveyendo para tu necesidad. Y Él proveerá para tu necesidad. Es lo que Dios hace, hermanos. Pero ahí está la lucha que tenemos tú y yo. Estamos pensando en el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? O sea, nos enfocamos tanto en aquellas cosas que recibimos o que no recibimos y nos olvidamos del dador de la vida, la fuente de todo bien. Versículo 11 de este pasaje dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si Dios te bendice, si Dios ha derramado su bendición sobre ti, es para que tú también seas de bendición a otros hermanos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? ¿Qué pasa cuando bendecimos a otros hermanos? Dice aquí el texto. Pablo está diciendo en el versículo 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando nosotros llevemos sus ofrendas a los hermanos que lo necesitan, dice, ¿qué van a hacer ellos? Ellos darán gracias a Dios. Es el resultado que se produce, hermanos. Las personas glorifican a Dios. Las personas alaban a Dios. Y tú eres un instrumento para que eso suceda. Entonces, el punto es, hermanos, que regresemos nuestra mirada a Cristo por su don inefable que hemos recibido de sus manos.
El versículo 15, en la parte final de este texto, el apóstol dice: gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. O sea, lo que el apóstol está diciendo es que lo que hemos recibido, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es algo maravilloso que nos cuesta describirlo. Entonces, si tú has recibido ese don, ¿qué te impide a ti ser generoso si Dios ha sido generoso contigo? Ese es el principio, hermanos. Entonces, un corazón generoso es el producto del evangelio en la vida de una persona. Ahora, ser generoso no es algo que se dé de la noche a la mañana, porque les decía, es una lucha que tenemos ahí constantemente, que posiblemente llevará un tiempo o tal vez llevará toda la vida mientras estemos de este lado de la eternidad, ¿sí? Pero Dios se va a encargar de eso. Dios se encarga de eso. Primero, porque eso nos beneficia a nosotros, produce frutos en nosotros cuando lo hacemos. Segundo, porque es la forma en cómo Dios trabaja en tu corazón, que también nos beneficia a nosotros. Y tercero, para que nosotros miremos a Cristo, volteemos a verle, porque Él es la fuente de todo bien. Por lo tanto, hermanos, el motor de la generosidad, el motor de las obras de caridad debe ser el Señor. Por eso Martín Lutero, y con eso estamos cerrando esta serie de sermones de la Reforma sobre las 95 tesis de Martín Lutero, él escribió lo siguiente, dice: se debe enseñar a los cristianos que quien da al pobre o presta al necesitado hace una mayor obra que el que compra indulgencias. Les pregunto, amados hermanos, ¿tú has sido bendecido por el Señor? No sé si escucharon la pregunta, lo voy a volver a repetir. ¿Quiénes han sido bendecidos por el Señor? Amén, qué bueno, hermanos. ¿Cuánto? Mucho, ¿verdad? Digo, haríamos una gran lista de cómo el Señor nos ha bendecido. Mucho. No hay forma de medir las bendiciones del Señor. Ahora, la pregunta más importante de esto es: ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.